El desierto de Sonora no es un vacío. Es un océano de tierra y tiempo, un mar seco bajo un sol implacable, y como todo océano, está lleno de secretos hundidos. Secretos tan viejos como los saguaros que se alzan como centinelas deformes y silenciosos. Tan duros como las rocas que el sol ha calcinado durante milenios hasta quebrarles los huesos. Bajo ese sol que no ilumina, sino que expone y castiga, la tierra guarda historias. Historias de hombres que huyeron de Dios, o que, peor aún, creyeron que Dios les hablaba solo a ellos. Y de familias que, en su desesperada huida del mundo, crearon su propio infierno, un infierno a cielo abierto, sin llamas ni demonios con cuernos. Solo con el sol, el silencio y la sangre. En la Sierra Madre Occidental, en un pliegue del mapa que no tiene nombre, en una coordenada que solo existe en los ojos de los satélites, se hizo un descubrimiento en el año 2011. No fue oro, no fue plata, no fue una ciudad perdida de una civilización antigua. Fue una ranchería. Un puñado de casas de adobe carcomidas por el tiempo, mimetizadas con el paisaje rojizo hasta ser casi invisibles. Un lugar que había permanecido aislado, intacto, fuera del alcance del tiempo, durante 70 largos años. Y dentro de sus muros habitaban fantasmas. Fantasmas de carne y hueso. Las hijas, las nietas y las bisnietas de un hombre que un día se propuso borrar a su familia del mundo, y casi lo logra. Esta es la historia del clan Vázquez, la historia de las hijas más aisladas y más incestuosas de Sonora. Una historia que el desierto nos devolvió, solo para que nosotros, la civilización, les diéramos la espalda una segunda vez. Yo soy padre del Valle. Y esto es Realidad México. Hoy vamos a viajar a un lugar donde el tiempo se detuvo, donde las manecillas del reloj se oxidaron y cayeron hace décadas, donde las palabras pecado, culpa y redención perdieron todo su significado, o adquirieron uno nuevo, retorcido y terrible. Vamos a intentar escuchar el silencio de 3 generaciones de mujeres atrapadas en un laberinto de sangre. Un círculo cerrado del que no podían, ni sabían cómo, escapar. Si tienes el valor de mirar la verdad a los ojos, por más deforme y monstruosa que ésta sea, si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, sin importar cuán lejos se encuentre o cuán incómoda y acusadora sea su historia, entonces, suscríbete. Apoya esta misión de sacar a la luz las realidades prohibidas de nuestro México. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda de fogata, no es un cuento de terror. Es una cicatriz real, supurante, en el rostro de nuestro país. Todo comenzó con una ironía brutal, con la tecnología. El mismo mundo moderno que el patriarca Lorenzo Vázquez tanto odiaba. Fue el que finalmente los encontró a través de sus ojos invisibles que orbitan la Tierra. Javier Torres y Sofía Campos eran jóvenes, geólogos, 27 y 28 años, una pareja, hijos de la ciudad, de la universidad, de la era digital. Contratados por una compañía minera canadiense con un presupuesto generoso y plazos de entrega estrictos. Su trabajo era mapear una zona remota y virgen de la sierra, en busca de yacimientos de cobre. Un trabajo de semanas, en la soledad más absoluta. Lejos de la cobertura celular, lejos de todo. Estaban armados con GPS de alta precisión, mapas satelitales, una tablet resistente al polvo y una camioneta 4x4 blanca y reluciente que olía a nueva. Eran hijos del siglo XXI. Pragmáticos, científicos, escépticos. No creían en fantasmas ni en leyendas de la sierra.
creían en los datos, en la geofísica, en lo que podían medir y cuantificar. Llevaban 2 semanas acampando, moviéndose por un territorio de una belleza brutal y majestuosa. Sus días eran una rutina de trabajo metódico bajo el sol. Clavar estacas, tomar muestras, anotar coordenadas. Sus noches eran de un silencio estrellado que en la ciudad es imposible imaginar. Sentados junto a una fogata, hablando de su futuro, de comprar un apartamento, de tener un perro, de una vida normal. Una tarde, mientras Sofía, la más meticulosa de los dos, cotejaba las lecturas de su magnetómetro con los mapas en la tablet, notó una anomalía. No geológica, cartográfica. Una pequeña vereda, un sendero casi imperceptible, que se desviaba del lecho de un arroyo seco. Una línea que no aparecía en ningún mapa, ni en los topográficos del INEGI, ni en las imágenes satelitales más recientes de Google Earth. Era casi invisible. Un rastro de animales, tal vez. O una vieja ruta de contrabandistas, olvidada hacía mucho. Pero algo en su trazado, una leve pero persistente regularidad, le pareció artificial, humano. «Mira esto, Javi», le dijo, pasándole la tablet. «¿Ves esta línea? No debería estar ahí». Javier se acercó, frunció el ceño, hizo zoom en la imagen. «Qué raro, tienes razón, no es natural. Parece un camino, pero no hay nada registrado ahí. Es zona virgen». La curiosidad, esa fuerza tan humana, ese motor de descubrimientos y de tragedias, los impulsó a seguirla. «Vamos a ver a dónde lleva», dijo Javier, con una sonrisa de aventura. «Será nuestro pequeño secreto. A lo mejor encontramos una fuente de agua o una cueva con pinturas rupestres. O nos quedamos atascados», respondió Sofía, práctica. Pero la curiosidad también la había atrapado. Condujeron con cuidado por un camino que apenas existía. La camioneta protestaba, sus llantas anchas y caras luchando por encontrar agarre en la roca suelta. Las ramas de los mezquites y los palo fierro arañaban la pintura con un sonido agudo y desagradable, como uñas sobre una pizarra. El sol empezaba a bajar, tiñendo las montañas de un color sangre y oro. El aire se enfriaba rápidamente. Una sombra larga los precedía, y entonces, al doblar un recodo, un anfiteatro natural de rocas rojas, lo vieron. Al fondo de una pequeña cañada, perfectamente protegida de los vientos, estaba la ranchería. Unas 5 o 6 construcciones de adobe y piedra, tan erosionadas y del mismo color de la tierra que parecían haber brotado de ella. Un corral de piedra, sin animales. Un silencio absoluto. Un silencio que no era de paz. Era un silencio de ausencia total. No había humo en las chimeneas. No había luces. No había movimiento. Parecía un pueblo fantasma, un diorama, un set de película western abandonado hace décadas. «Qué extraño», susurró Sofía, bajando de la camioneta. El aire estaba quieto, pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Una sensación de antigüedad. Javier sacó su cámara. Un acto reflejo de turista. Quería documentar el hallazgo. Caminaron lentamente hacia las casas, sus botas de trabajo levantando un polvo fino, casi como ceniza. Las puertas eran de madera reseca, agrietada por el sol de 70 años. Las ventanas, agujeros negros, vacíos, sin cristales. Ojos ciegos. No hay nadie. «Definitivamente está abandonado», dijo Javier, su voz sonando demasiado fuerte en el silencio antinatural. Y justo cuando pronunció esas palabras, la puerta de la casa principal, la más grande, se abrió. Se abrió con un chirrido largo, doloroso, como el quejido de un animal que ha estado herido durante mucho tiempo.
Una mujer apareció en el umbral, recortada contra la oscuridad total del interior. Era vieja, increíblemente, imposiblemente vieja. Su piel era un mapa de arrugas profundas, manchada por el sol, pegada a los huesos de su cara. Su pelo, una maraña blanca, rala y sucia, le caía sobre los hombros. Llevaba un vestido hecho de retazos de tela de diferentes colores y texturas, cosidos una y otra vez con hilo grueso. Una prenda fuera de todo tiempo. Y en sus manos sostenía una escopeta, larga, oxidada, de 2 cañones. La sostenía con una familiaridad que helaba la sangre. Apuntaba directamente al pecho de Javier. Sus ojos, sin embargo, no eran hostiles. No al principio. Estaban llenos de una confusión profunda, aterradora. La confusión de quien ve algo que no debería existir en su universo. Como si Javier y Sofía fueran seres de otro planeta, o demonios manifestados en carne y hueso. Detrás de ella, como atraídas por el ruido de la camioneta que había roto el silencio de décadas, otras figuras se asomaron desde la penumbra de la casa. Mujeres, solo mujeres, de diferentes edades, una de unos 40 años, con el rostro endurecido y sin emociones. Otra de unos 20, con la mirada perdida, vacía. Una adolescente de quizás 15, que se mordía el labio con nerviosismo. Todas vestidas con la misma ropa extraña, atemporal, hecha de remiendos. Todas con el mismo pelo largo, castaño, descuidado. Todas con la misma mirada de animal asustado. Una mezcla de curiosidad y terror primordial. Pero fue otra cosa lo que heló la sangre de Javier y Sofía. Todas se parecían de una forma inquietante, antinatural. Tenían los mismos ojos hundidos, la misma mandíbula prominente, la misma forma de pararse, con los hombros caídos y la espalda ligeramente encorvada. Eran como ecos, como fotocopias gastadas, cada una un poco más borrosa que la anterior, de un mismo y único original. Una de las mujeres más jóvenes, la de 20 años, sostenía a un bebé en brazos, envuelto en trapos. Un bebé pálido, silencioso, que los miraba con unos ojos demasiado grandes y oscuros en su pequeña cara. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la anciana. Su voz fue una sorpresa, áspera como la lija, pero clara. Y su español era extraño, arcaico, con un acento cantado y formal que Javier solo había escuchado en las películas en blanco y negro de la época de oro del cine mexicano. Javier levantó las manos, lentamente, en el gesto universal de la paz. Somos exploradores, geólogos. Nos perdimos. No queremos problemas. Solo buscamos un poco de agua. Las mujeres se miraron entre ellas. Una comunicación silenciosa, a través de gestos mínimos y miradas que ellos no podían descifrar. Un lenguaje propio, nacido del aislamiento. La anciana bajó la escopeta, apenas 1 milímetro. Pero la tensión en el aire disminuyó un poco. Agua, repitió, como si la palabra fuera un objeto extraño, un concepto casi olvidado que examinaba en su mente. Hizo un gesto con la cabeza hacia el interior de la casa. Una invitación, o una orden. Javier y Sofía dudaron. El instinto de supervivencia, un programa que corre en lo más profundo de nuestro cerebro, les gritaba que volvieran a la camioneta y se largaran de allí lo más rápido posible. Pero la sed era real. Y la curiosidad, esa fuerza tan humana y a veces tan estúpida, era más fuerte que el miedo. Entraron. El interior de la casa era aún más oscuro que el atardecer. Olía a humo viejo, a encierro, a polvo de siglos y a algo más. Algo dulce y rancio, penetrante. El olor de la carne humana sin lavar, del sudor estancado, de la enfermedad. No había muebles, ni mesas,
ni sillas, ni camas, solo petates de palma raídos en el suelo, ollas de barro y metates de piedra en un rincón, como un museo de antropología viviente, y cruces, decenas de cruces colgadas en las paredes de adobe, hechas de madera de mezquite, de ramas de ocotillo atadas con ixtle. Algunas, las más perturbadoras, hechas con huesos de animales pulidos y entrelazados. La mujer de 40 años, la de la cara dura, le sirvió agua de una olla grande en un cuenco de barro. El agua estaba tibia y sabía a tierra, a minerales. Javier y Sofía bebieron, o fingieron beber, sin apartar la vista de sus anfitrionas. Era imposible no mirar. Fue entonces, con los ojos acostumbrados a la penumbra, cuando notaron los detalles. Las pequeñas imperfecciones que delataban el secreto a gritos. La mujer que les sirvió el agua tenía los dedos de la mano izquierda palmeados, unidos hasta la primera falange, como la pata de un pato. La adolescente tenía un temblor constante en la cabeza, un leve pero incesante movimiento de negación, como si dijera no a algo que solo ella veía. ¿Y el bebé? El bebé tenía una fisura profunda en el labio superior, una herida que se extendía hasta la nariz, labio leporino, un estigma clásico, marcas, señales. Pequeñas imperfecciones genéticas que, juntas, en un mismo lugar, en una misma familia aislada, contaban una historia terrible. Javier, en un intento torpe y desesperado por romper el silencio opresivo, por normalizar lo imposible, señaló una de las cruces más grandes y extrañas, la que estaba hecha con pelo humano trenzado. Pelo canoso y pelo castaño, entretejidos. Es muy original, mintió, su voz sonando falsa hasta para él mismo. La adolescente, que hasta entonces no había hablado, soltó una risita extraña, aguda, fuera de lugar. Una risa que no contenía alegría. La hizo mi mamá, con el pelo del abuelo Lorenzo cuando se murió, y el pelo de mi papá, que era mi hermano. La frase cayó en medio de la habitación como una piedra en un pozo de agua estancada. Cada palabra fue un martillazo. Papá, hermano. El silencio que siguió fue absoluto, denso, irrespirable. Un silencio que contenía 70 años de locura, de soledad, de pecado. Javier sintió que el cuenco de barro temblaba violentamente en sus manos. Miró a Sofía. Ella estaba pálida como el cera, con los ojos abiertos de par en par, fijos en la adolescente. Había entendido. Lo habían entendido todo en ese instante brutal. El aislamiento, el parecido familiar obsesivo, las malformaciones genéticas. Y la frase de la chica, dicha con la inocencia de quien describe el clima. Mi papá, que era mi hermano. Incesto. No como un acto aislado, vergonzoso y oculto, sino como el sistema, como la norma, como la ley fundamental que había gobernado ese lugar durante décadas. Javier se levantó de golpe. El cuenco se le cayó de las manos y se hizo añicos contra el suelo de tierra, el sonido como un disparo en la quietud. «Tenemos que irnos», dijo, con la voz ahogada. «Ya es tarde. Tenemos que reportarnos». El miedo ya no era una sospecha, era una certeza física que le recorría el cuerpo como una descarga eléctrica. Un sabor metálico, a sangre, en la boca, un nudo de hielo en el estómago. Sintió la necesidad urgente, primordial, de salir de esa casa, de respirar aire limpio, aire que no estuviera contaminado por 70 años de secretos y de sangre compartida. Las mujeres los miraron levantarse, con la misma expresión confusa y bovina. No entendían su reacción de pánico. Para ellas, su realidad era la única realidad posible. No había otra.
Eran ellos los extraños, los que reaccionaban de forma ilógica. La anciana, la matriarca, que ahora sabrían se llamaba Ángela, volvió a levantar la escopeta. Esta vez sus ojos eran duros como la piedra, fríos y decididos. Nadie se va, dijo, no como una amenaza, sino como un hecho, como una ley física de su universo. La primera y única ley. Durante un segundo que duró una vida, el tiempo se congeló. Javier y Sofía se miraron. El pánico era un animal vivo que saltaba entre ellos. Vieron su propia muerte en los ojos del otro. Entonces, el bebé, como si sintiera la tensión insoportable, empezó a llorar. Un llanto débil, agudo, lastimero. Un sonido de vida en un lugar de muerte lenta. El sonido rompió el hechizo. La madre del bebé se giró instintivamente para acunarlo. La atención de la anciana vaciló por un microsegundo. Sus ojos se desviaron hacia el llanto de su bisnieto. Fue suficiente. Javier agarró a Sofía del brazo y corrió. Salieron de la casa a trompicones, cegados momentáneamente por la luz roja del atardecer que se filtraba por la puerta. Corrieron hacia la camioneta sin mirar atrás, el sonido de sus propias respiraciones jadeantes en sus oídos. Escucharon un grito gutural, un grito de la anciana, de rabia, de traición, y luego el sonido ensordecedor de un disparo que retumbó en toda la cañada, asustando a las aves escondidas. La bala impactó en la llanta trasera derecha de la camioneta. El aire escapó con un silbido violento, como el de una serpiente gigante. Javier no se detuvo. Saltó al asiento del conductor, arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo. Condujo con la llanta ponchada, el vehículo saltando y quejándose, la dirección luchando en sus manos como un animal herido. Huyó de la ranchería, de los fantasmas de carne y hueso y de la verdad monstruosa que acababan de desenterrar. La historia del clan Vázquez, su exilio autoimpuesto, comenzó en 1941. Lorenzo Vázquez era un ranchero de un pequeño pueblo de Sonora. No era un hombre ignorante. Sabía leer y escribir. Leía un solo libro, la Biblia. Era un hombre devoto o un fanático. La línea es muy delgada. Estaba convencido de que el mundo se dirigía al apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial, que llegaba en las noticias de la radio, la tecnología, las ciudades creciendo, los gobiernos volviéndose más poderosos. Todo era una señal, obra de Satanás. Un día, durante una tormenta eléctrica que partió un mezquite cerca de su casa, tuvo una visión, o eso dijo. Dios le ordenó que salvara a su familia del fin de los tiempos, del fuego y la destrucción que vendrían. Que la llevara a un lugar puro en el desierto, lejos de la mancha del hombre. Que creara una nueva arca de Noé, una estirpe de justos para repoblar la tierra después del juicio final. Vendió todo lo que tenía, su rancho, su ganado, a precio de remate. La gente del pueblo pensó que se había vuelto loco. Intentaron disuadirlo. Pero Lorenzo estaba sordo a la razón. Solo escuchaba la voz de su cabeza. Compró mulas, herramientas, armas y semillas. Y se internó en la sierra con su esposa, Ángela, una mujer sumisa y temerosa de Dios, y sus dos hijas pequeñas, Eva, de 7 años, y María, de 5. Encontró esa cañada aislada, un lugar con un pequeño manantial y protegido de los vientos, un útero de piedra. Construyó las casas con sus propias manos, con la fuerza sobrehumana de un profeta loco. Y decretó la primera ley de su nuevo mundo. Nadie sale, nadie entra. El mundo exterior era pecado,
corrupción y muerte. Y ellos eran los últimos justos. Los años pasaron en un silencio absoluto, marcado solo por el ciclo del sol y las estaciones. Las niñas se convirtieron en mujeres. No había otros hombres, no había otros pretendientes. No había futuro más allá del que su padre dictaba. Y la lógica demente de Lorenzo, alimentada por la soledad, el poder absoluto y la Biblia interpretada a su antojo, llegó a su conclusión inevitable y monstruosa. Una noche, le dijo a su esposa Ángela que Dios le había dado una nueva y sagrada orden. Para preservar la pureza de la sangre, evocando relatos como los de Adán y Eva en el paraíso o el de Lot y sus hijas, consideró que debía acercarse a sus propias hijas. Ángela, con la mente profundamente afectada por años de aislamiento, temor y presión psicológica, terminó cediendo. Quizá incluso llegó a asumir esa idea. Lorenzo forzó a Eva y después a María, sus propias hijas. Bajo la mirada silenciosa y cómplice de su esposa, en nombre de Dios, Eva tuvo un hijo, un varón. Lo llamaron Adán. María tuvo una hija. La llamaron Sara. Hijos que eran también sus hermanos y nietos de su padre. El arca de Noé se había convertido en un laboratorio de incesto. La esposa, Ángela, la primera víctima del delirio de su marido, se convirtió en la guardiana de la perversión. Fue ella quien enseñó a sus hijas que ese era el sagrado plan de Dios. Fue ella quien silenció los llantos, las dudas y las débiles rebeliones. La víctima se había transformado en la más cruel de las carceleras, en la suma sacerdotisa del culto. Los hijos crecieron. El hijo varón de Eva, Adán, aprendió la ley retorcida de su padre abuelo. Cuando sus hermanas y primas llegaron a la pubertad, él repitió el ciclo. El pecado original se había convertido en una tradición sagrada. La locura en la única religión. Hubo otros hijos. Muchos murieron al nacer, o poco después, frágiles, enfermos. Los enterraban en tumbas sin nombre. Los que sobrevivían a menudo llevaban las marcas, los estigmas que, para ellos, no eran señal de enfermedad, sino de ser especiales. Vivían sin calendario, sin noticias, sin contacto con nadie. El mundo exterior dejó de existir. Se convirtió en un mito, en el infierno del que habían sido salvados. Solo existía la ranchería, la palabra de Lorenzo, y el ciclo interminable de la sangre. Lorenzo murió de viejo. Lo enterraron bajo una cruz hecha con su propio pelo. Adán tomó su lugar como patriarca. Luego Adán murió en un accidente, al caer por un barranco mientras cazaba un venado. Y la familia se quedó sin hombres. Solo quedaron las mujeres. La matriarca Ángela, ya anciana, sus hijas, sus nietas y bisnietas, atrapadas, solas con sus hijos enfermos y deformes, con sus recuerdos confusos y con las leyes de un profeta loco que ya era polvo. Esperando el fin del mundo, sin saber que el mundo no solo no se había acabado, sino que las había olvidado por completo. El sonido de un teclado de computadora, rápido y furioso. El clic insistente de un mouse. Javier y Sofía condujeron toda la noche, con 3 llantas funcionales y el miedo como combustible. Llegaron al amanecer a Moctezuma, el pueblo con gobierno más cercano. Un lugar polvoriento, adormilado, que parecía no haber cambiado en 50 años. Fueron directamente a la comandancia de policía. El comandante, un hombre con una barriga prominente que se derramaba sobre el cinturón y manchas de café en la camisa, los escuchó con los ojos entrecerrados por el sueño. Javier habló rápido, atropelladamente, su voz llena de la urgencia y el horror de la noche anterior.
Le contó de la ranchería, de las mujeres, del incesto, de la escopeta, del disparo. El comandante se recostó en su silla, que crujió en una larga protesta. Bostezó, un bostezo largo, ruidoso, sin intentar ocultarlo. Un insulto en forma de bostezo. «Miren, muchachos», dijo, con una pereza infinita. «Han estado mucho tiempo solos en el sol. La sierra juega trucos con la mente. Hay muchas leyendas de familias salvajes y de gente perdida por ahí. Seguramente se toparon con unos rancheros viejos y se asustaron. «¡Nos dispararon!», exclamó Sofía, su voz temblando de rabia. «La llanta está afuera. Vaya a verla. Es prueba de un delito». El comandante se encogió de hombros, un gesto de indiferencia total. «La gente de la sierra es desconfiada. Se habrán asustado ustedes a ellos. Miren, no tengo ni personal ni gasolina para ir a perseguir fantasmas a 3 horas de aquí, en medio de la nada. Vayan a la vulcanizadora, pongan su llanta y sigan su camino. Y como consejo, no se metan donde no los llaman». El caso estaba cerrado. Javier y Sofía se miraron, incrédulos. La indiferencia del hombre era un muro de grasa y hastío. Decidieron ir a Hermosillo, a la capital, a las autoridades estatales. Allí, en la civilización, en los edificios con aire acondicionado, los tomarían en serio. Condujeron las 5 horas hasta la ciudad, en un silencio tenso, cargado de rabia y de la repetición mental de los hechos. Fueron al DIF estatal, la Oficina de Protección a la Familia. Después de 2 horas de espera en sillas de plástico incómodas, bajo una luz fluorescente que parpadeaba, los recibió una trabajadora social, señora Robles. 50 y tantos años, con el rostro permanentemente cansado de quien ha visto demasiado y ha podido hacer muy poco. Volvieron a contar la historia. Javier le mostró las fotos en la pantalla de su celular. Fotos borrosas de las casas. Una imagen lejana de una de las mujeres. Pruebas débiles, pero eran todo lo que tenían. La señora Robles las miró sin interés, con la distancia de un entomólogo mirando un insecto. «Entiendo su preocupación, de verdad», dijo, con una voz monótona, ensayada. «Pero, ¿qué delito se supone que debo reportar aquí? Que viven aislados. Eso no es un crimen. ¿Qué tienen ideas religiosas extrañas? Es libertad de culto. ¿Qué hay consanguinidad?». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Es una zona gris. Para que nosotros podamos intervenir, necesitaríamos una denuncia formal de una de las mujeres, o pruebas contundentes de abuso a menores que estén ocurriendo ahora. El bebé tiene labio leporino. La adolescente tiene problemas neurológicos evidentes. Eso es prueba del daño genético. Los niños que nazcan ahí están en riesgo», argumentó Javier, desesperado. La mujer suspiró. El suspiro de una burócrata derrotada por el sistema que ella misma representaba. «Eso es una cuestión médica, no legal. Una tragedia, sí, pero no un delito perseguible de oficio. Para que nosotros actuemos, el Ministerio Público debe abrir una carpeta de investigación. Y para eso, ellos necesitan una querella formal. Llenen este formato de reporte ciudadano. Sea muy detallado. Se turnará al área correspondiente para su evaluación». Les entregó un formulario. 3 páginas, letra pequeña. Un laberinto de casillas y preguntas irrelevantes. Salieron de allí con el papel en la mano. Un papel que se sentía como una burla, una sentencia de olvido. La tragedia de esas mujeres estaba siendo convertida en un trámite, en un número de expediente destinado a perderse en una pila de otros expedientes. Fueron al Ministerio Público. El último recurso. Un edificio imponente, frío, de mármol y cristal,
diseñado para intimidar. Un joven agente, con un traje que le quedaba grande y cara de aburrimiento, los atendió en un mostrador alto. Le contaron la historia por tercera vez. Ya sonaba gastada, irreal, incluso para ellos mismos. El joven escuchaba, tecleando en su computadora. Su rostro era una máscara de indiferencia. Cuando terminaron, miró su monitor, no a ellos. «Miren», dijo, sin levantar la vista. «Como probablemente ya les dijeron en el DIFE, sin una víctima que se presente aquí a denunciar, no hay caso penal. Lo que ustedes describen es peculiar, una situación social compleja, pero no necesariamente un delito que perseguir de oficio». Javier golpeó el mostrador de mármol con la palma de la mano. El sonido resonó en el silencio del vestíbulo. «Son esclavas, son víctimas. Nacieron en una secta y no conocen otro mundo. No saben que tienen derechos. Alguien tiene que ayudarlas». El agente levantó la vista, irritado. Su máscara de indiferencia se agrietó para mostrar fastidio. «Señor, por favor, baje la voz. Está en una oficina de gobierno. Si usted cree que hay personas desaparecidas o privadas de su libertad, esa es otra línea de investigación. Le corresponde a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Llene el formato 2B en la ventanilla del fondo. Pero le advierto que necesitará los nombres completos, las fechas de nacimiento y el CURP de las supuestas víctimas». La respuesta era tan absurda, tan kafkiana, que Javier solo pudo reír. Una risa seca, amarga, sin un gramo de alegría. Se sentaron en una banca afuera del edificio. El ruido del tráfico. La gente caminando con prisa, con sus propias vidas, sus propios problemas. Un mundo que se movía a una velocidad vertiginosa. Y a unas horas de allí, en otro siglo, una familia de mujeres seguía atrapada en el tiempo, esperando un fin del mundo que ya había llegado para ellas. Sofía empezó a llorar, en silencio, con los hombros sacudidos por sollozos que no emitían sonido. Lágrimas de rabia, de frustración, de impotencia. «No les importa, Javi», susurró con la voz rota. «Simplemente no les importa nada». Javier sintió un frío que no era del clima, el frío de los edificios de gobierno, el frío de la burocracia. El frío de un sistema que no estaba diseñado para proteger a los vulnerables, sino para protegerse a sí mismo de los problemas. Para ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo, hasta que fuera olvidado. La cruzada de Javier y Sofía terminó allí, en esa banca de concreto, con un formulario inútil en la mano. Unos días después, la compañía minera les ordenó formalmente por correo electrónico que olvidaran el asunto. Tenían una concesión que proteger. No querían problemas con las autoridades locales ni mala prensa. El contrato que habían firmado incluía una cláusula de confidencialidad. Los amenazaron con una demanda. Javier, en un último acto de desesperación, llamó a un periodista de un diario local de Hermosillo. Le contó la historia. El periodista se emocionó al principio, pero su editor mató la nota. «No tenemos cómo verificarlo. Es la palabra de 2 personas contra el viento. No vamos a mandar a nadie a la sierra por un chisme». No es lo que nuestros lectores quieren. Al final, solo publicó una nota pequeña, de 3 párrafos, en la sección de sucesos. El titular era sensacionalista. «Encuentran a familia salvaje en la Sierra de Sonora». La historia fue tratada como una curiosidad, un chisme, una leyenda del México profundo, no como una tragedia humana urgente. Nadie hizo nada. Ninguna autoridad movió un dedo. Ninguna patrulla fue enviada a investigar el disparo. Ningún helicóptero sobrevoló la zona para verificar la historia.
El formato 2B se perdió en un archivo, debajo de miles de otros formatos. El clan Vázquez fue descubierto y abandonado en la misma semana. Abandonado primero por un patriarca loco que los encerró en el desierto, y 70 años después, abandonado por un sistema indiferente que los volvió a encerrar en su olvido. Siguen allí. Probablemente. Los fantasmas de la sierra. Las mujeres que el mundo encontró por accidente y decidió, conscientemente, volver a perder. Quizá la anciana matriarca Ángela ya murió. Quizá el bebé con el labio leporino sobrevivió. O quizá no. Quizá una de las jóvenes, la que se atrevió a hablar, todavía sueña con el mundo exterior que vio por un instante en los rostros de dos extraños. No lo sabemos. Y lo más terrible de todo es que parece que a nadie le interesa saberlo. Su existencia es un inconveniente, una mancha en la imagen de progreso. Es más fácil fingir que no existen, dejarlas en su infierno, un infierno protegido por la inmensidad del desierto y por la muralla inexpugnable de la burocracia. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.